los servicios públicos, son fundamentales en el modelo de sociedad en el que vivimos. Y quien los ejecuta, quien los pone en marcha, es la función pública. O sea que en cuanto que la función es tan importante, la función pública adquiere esa relevancia. Evidentemente a nadie le gusta, no conozco a nadie que diga que la función pública se encuentra en un sistema de eficiencia o a un nivel de eficiencia o de óptimo, que no sea susceptible de mejora y de mucha mejora. Posiblemente la crítica fundamental que habría que hacer a todos los gobiernos que en la democracia han sido es que no se han atrevido a meterle mano a la función pública para que mejore en la eficacia, para que mejore sus resultados, para que sea mejor, para que los recursos humanos se gestionen con todas estas cuestiones que se han suscitado mejor. No ha habido gobierno, ni en el Estado ni en Aragón. Recuerdo una iniciativa de Manuel Jiménez Abad con un plan de modernización de la administración pública que ahí se ha quedado. Y en los últimos gobiernos, pues en fin. Claro, con que los recursos de la función pública no son lo suficientemente eficaces, de ahí se traslada al empleado público, que es el que los desarrolla, pero el empleado público no es el responsable, como el trabajador no es el responsable de la dirección del organigrama. Entonces yo creo que todos los ciudadanos, todos los que recibimos, el problema no es de los empleados públicos, el problema es de los ciudadanos. El problema de que la función pública no sea óptima lo reciben los ciudadanos, que son los destinatarios de esos servicios. Es un problema de los ciudadanos. Y en esa medida es en la que hay que tomar acciones políticas claras, que vayan fundamentalmente en lo que estamos todos de acuerdo, que es en la mejora de la eficacia. Mejora de la eficacia. Y bueno, exigir responsabilidades a los responsables políticos, porque aquí estamos hablando de que hay, como comenta Luis, en una empresa privada hay un jefe de producción. Bueno, pues si la empresa no funciona, es a la calle. Bueno, pues aquí igual. Vamos a aplicar ese criterio. Si el responsable del funcionamiento eficaz de la administración pública no va, a la calle. Y a la calle se le echa votando, ¿no? Bueno, tampoco quiero intervenir más, quería hacer una pincelada. Ahora tenemos vuelta para el segundo round. José Antonio Jesús. Vamos a ver, yo en primer lugar querría decir cosas o intentar ser muy claro. Uno, los funcionarios no tienen, y hay que decírselo a los funcionarios que nos están viendo, no tienen ninguna responsabilidad, ¿vale? Cuando don Pablo Asís nos decía que el funcionario, pues de cierta manera que se veía como culpable o que se le estaba culpando de una situación, aquí el problema que ha sucedido, viéndolo desde el sector privado, porque claro, hoy el señor director, como siempre, ha traído estamos 3-2, tres funcionarios, y me ha situado aquí entre dos líderes sindicales de primera línea. Entonces, los funcionarios no tienen ninguna culpa, pero en España ha habido un problema, y una es, primero, el tamaño de la administración. La administración, y esos los responsables, evidentemente son, yo estoy de acuerdo con usted, don José Antonio, son los responsables políticos, que al final son los que mandan. Claro, hay que ver quién manda aquí, y quien manda son los responsables políticos. Y entonces, el problema que nos hemos encontrado es que la administración se ha metido absolutamente en todos los campos. Quiero decir, en Aragón se ha metido absolutamente en todos los campos. Se ha metido en la abogacía, se ha metido en todos los campos. Entonces, estamos de acuerdo en que hay unos servicios que son sanidad, educación, seguridad y alguno más, que son básicos. Pero claro, en Aragón en estos momentos, salvo que ustedes desde luego manejan mejor las cifras que yo, pero la última información, que vino un estudio en Heraldo de Aragón sobre funcionarios, nos habla de que en Aragón estamos con exactamente casi 100.000 funcionarios, 24.000 de la administración estatal, 50.000 de la administración autonómica y 20.000 de la administración local. ¿Qué es lo que ha sucedido? Evidentemente, en la administración, problema que los políticos han hecho una administración exagerada. Yo ahí discrepo totalmente de lo que decía Luis Fernández. Dice, no, mientras las cosas han ido bien, pues claro, no importaba que hubiera funcionarios. Precisamente cuando las cosas han ido bien, era cuando nuestros líderes políticos tenían que haber hecho la previsión para haber organizado todo adecuadamente. ¿Problema de los funcionarios también? Con los funcionarios no se mete nadie.
El problema es, y eso ustedes me lo responderán porque yo no me atrevo ni a decirlo en público, pero todos los funcionarios que se han incrementado en el número han entrado por oposición limpia, sin politización, sin muchas veces. Sí. No. Entonces, yo les planteo a ustedes, porque evidentemente la respuesta es no. Lamentablemente ha habido mucha gente que ha entrado en la administración por adscripción política o por adscripción de otro tipo. Si los funcionarios hubieran entrado, como decía don Pablo, evidentemente por su mérito, por su capacidad y en una oposición, pues no hay ningún problema. Entonces, ahí está evidentemente el funcionario no es responsable, pero claro, aquí ha aparecido las administraciones como diciendo, resulta que todo el que era asesor, eso ustedes lo han vivido mucho mejor que yo, ustedes podrían hablar de muchas cosas. Todo el que era asesor, cuando termina su época de asesor, prácticamente termina con unas oposiciones aprobadas de funcionarios. ¿Sí o no, don José Antonio? O algunos. No tengo pruebas. No tiene. Don José Antonio se me va. Gente que actuaba de asesores. Termino. Gente que actuaba de asesores de ciertos partidos políticos, resulta que luego aparecen con oposiciones aprobadas, que a lo mejor lo son por mérito, pero con todos los respetos, falta esa limpieza que nos daría, que dejaría al funcionario, o sea, el funcionario no es responsable. Ahora, la administración, que en Aragón en estos momentos haya 100.000 funcionarios, son muchos. Que en España haya, ha dicho usted 3.100.000, son 2.600.000, eso sin contar interinos y demás. Sí, por tanto, la administración, reducirla a su tamaño y a ser eficacia. La eficacia tampoco se le puede pedir a los... Lo que sí que le digo es una cosa. Yo tengo una empresa de asesoramiento jurídico y en eso, 20 y tantos trabajadores. Le puedo asegurar que es mucho más eficaz que un departamento de la administración pública. O sea, con muchísimo dinero hacemos muchísimas cosas. En la administración las cosas que se hacen cuestan mucho dinero. Yo quiero desmitificar, quiero desmitificar este argumento que has dejado ahí al final. Lo privado, desde mi punto de vista, no es sinónimo de más productivo ni de mejor gestión. Yo radicalmente me opongo a eso y tengo ejemplos. La sanidad privada de Estados Unidos supone el 20% de sus recursos y la nuestra el 8%. Es mucho más productiva un buen sistema público que un sistema privado. José Antonio, compáreme, estamos hablando de España. No Bien, se me vaya a Estados Unidos. Y ahora en España. Vale. Estamos hablando de los datos, de esos datos. Hay muchos, el tamaño. Bueno, según los datos que yo manejo... 100.000 en Aragón. Sí, según los datos que yo manejo, España es el país de la Unión Europea de los 15 que menos porcentaje tiene de empleados públicos. Y casualmente, los países que mayor porcentaje tienen de empleados públicos son los más ricos. Son los más ricos. Quiero decir, no porque sea más rico tengo más empleados públicos, no, porque tengo mejores servicios públicos. La cuestión es la calidad. Mejor servicio público, soy más productivo. Cuando estamos diciendo... Antonio, ¿quién paga los servicios públicos? Los servicios públicos los pagamos los ciudadanos, pero es que son productivos, y si son productivos obtienen rentabilidad. Cuando decía nuestro amigo Luis, se ha perdido mucho empleo en las empresas privadas y no ha ocurrido lo mismo en los servicios públicos, claro, porque cuando hay incendios tiene que haber bomberos. Es que precisamente en las épocas de crisis es cuando más servicios públicos tiene que haber, porque la empresa privada, el sector privado, lo oferta menos. Y la segunda pregunta, ¿qué empleado público quitamos? ¿El profesor de universidad? ¿Reducimos los bomberos? Se lo voy a decir yo. ¿Reducimos la justicia, los jueces? No. ¿A quién? ¿Cuál quitamos? Mire usted, en España el asunto ha sido bien claro. Ayuntamientos, vamos a los ayuntamientos por ponerlos. Le voy a poner ejemplos muy sencillos. Resulta que en Zaragoza tenemos piscinas públicas con jacuzzi, con no sé qué, con no sé cuántas. Con jacuzzi, una que yo conozca. Piscinas públicas, piscinas climatizadas de invierno en Zaragoza, sí, gimnasios. Bueno, ¿los cerramos entonces? ¿O cómo? No, pero que le voy a explicar. ¿Sabe usted cómo están los gimnasios en la sociedad privada? Sí. Machacaos porque, claro, en la administración entra y resulta que hace unos gimnasios espectaculares, ¿no?
el dinero no cuesta nada. Nos vamos a ir a otros ejemplos. Usted, al lado de la Diputación General de Aragón, donde ustedes van, acabamos de hacer el Museo Pablo Gargallo. ¿Qué coste ha tenido el Museo Pablo Gargallo? ¿Nos lo podíamos permitir? Pero eso... No, si yo no digo, no he hecho la culpa a los funcionarios, se lo he hecho a los responsables. No hay ningún empleado yo público sí quisiera matizar algo que don José no Antonio hay ha ningún dicho. empleado público dentro de los museos y de eso. ¿Quién abre los museos? No, yo creo que es una sociedad, posiblemente Pablo lo sepa mejor, es una Pablo, sociedad entonces Pablo impersonal. que... A ver, yo sí quisiera... Pero me da lo mismo eso que fundaciones, que la No, fundación... ahí está también el Instituto de Aragones de Arte y Cultura, pero que son funcionarios, pero no los que están ahí en lo que es el museo, el núcleo. He puesto un ejemplo como podían ponerse... No, pero lo que quiero decir, lo cerramos el museo, o sea, ¿qué servicio es el que dejamos de dar? Eso es lo que quiero decir, y eso es que cuando hay un discurso... Pabellones en pueblos de 200 habitantes, pabellones deportivos por todo Aragón, que se han construido en todo eso. Ahí no hay empleados. Que no hay empleados en los ayuntamientos de los pueblos. En los pabellones hay... yo creo que hay muy pocos. ¿Y quién lo abre? Pues el alguacil, el secretario que haya por ahí y el de la llave que hay. O sea, quitamos al secretario. No, al secretario no, pero ¿cuántos? Si los pueblos pequeñitos de 200 o 300 están con plantillas, en ocasiones están generando plantillas hasta de 10 y 15 personas. No, tanto. A ver, yo sí quisiera matizar una cosa, a diferenciar entre empleado público de oposición y empleado público de no oposición. Y me refiero al volumen de empleados públicos que hay en este país. Hay que recordar que existen en este país, quiero recordar que son 4.000 empresas públicas. En Aragón son 103 empresas públicas. Las empresas públicas, el personal de esas empresas públicas no son empleados públicos de oposición. Eso quiero matizarlo. El empleado público de oposición, ya sea funcionario o personal laboral, es el que se ha ganado o se tiene que ganar su puesto de trabajo por una oposición. ¿Qué ha aumentado verdaderamente en España? No ha aumentado lo que es función pública de oposición, ha aumentado lo que es empleado público de esas empresas públicas. ¿Y por qué, don Pablo? Por necesidades políticas. ¿Vale? Por necesidades políticas. ¿Quién está empleado en esas sociedades? Pues quien está empleado, todo el mundo lo sabe. José Antonio, ¿quién está empleado en esas sociedades? Pues los bomberos de extinción forestal, por ejemplo, Sodemasa. Sí. Esos son Yo les voy a poner un ejemplo paradigmático de empresa pública al servicio del poder público, que son las televisiones públicas. Qué mejor ejemplo que es. Aquí en una televisión privada podemos hablar claramente de eso. Las televisiones públicas, ¿qué sentido tiene que haya una televisión pública financiada con los impuestos de los ciudadanos, sabiendo la tremendísima oferta de canales de televisión privados, accesibles a todos los ciudadanos? Al final, la respuesta final es que solo obedece a criterios políticos. Es interesante muchas veces tener un medio de propaganda política al servicio del partido de turno. ¿Por qué no empezamos cerrando esas televisiones públicas? Ese es un ejemplo de lo que mencionaba con el aumento desproporcionado del Estado más allá de sus funciones de proveer de servicios esenciales. Aquí nadie discute los bomberos, ni la policía, ni los jueces, obviamente. Eso está fuera de toda discusión. Incluso está fuera de toda discusión que tengan que ser funcionarios. Evidentemente, ese tipo de puestos, por sus especiales características, requieren unas características también especiales. Una protección especial que les garantice una independencia del poder político. Que es que, en un principio, el Estatuto del Funcionariado se creó precisamente por este motivo, para que hubiera funcionarios independientes del poder político que hubiera en cada cambio de gobierno y que pudieran ser independientes a la hora de ejercer su trabajo y que no estuvieran sometidos a presiones políticas. Entonces nadie discute eso. Lo que discutimos son todos la cantidad de puestos y empresas y organismos adicionales que se han creado por encima de las competencias que debería tener. Últimamente sí que tenemos muchas voces en contra de esa independencia e sobre todo inamovilidad del funcionario. Tenemos las declaraciones del caballero el director de Mango. Por cierto, muchas funcionarias dicen que ya no compran el Mango. Bueno, ¿qué ha dicho, don Pablo? Cuéntenos. Hombre, dijo en el verano dijo que había que despedir libremente a los funcionarios, igual que en una empresa privada. No solo lo ha dicho él, también el señor Rosell, el presidente de la patronal, lo ha dicho. Yo quiero recordar a los televidentes también una cosa en relación a esto, que, a ver, nuestro país ese sistema ya existía. En el siglo XIX existía el sistema de las cesantías.